Estamos llegando al final, parece que no llegamos, pero vamos a llegar y parece que sí, que este año terminaremos el libro de Números. Al final, como la serie es larga, al final la vamos a echar de menos. Nos ha ido el Señor enseñando muchas cosas y seguro que vamos a aprender muchas más de aquí hasta el final. Ya han pasado 40 años. Hay una nueva generación y Dios le tiene que repetir a través de Moisés lo que esta nueva generación tenía y debía que hacer. Sus padres se tenían que encargar de transmitírselo, pero Dios quiere dejarles claro a través del gran profeta, del gran caudillo, lo que tenían que llegar a hacer. Y por eso les repite todas estas fiestas. Es un resumen completo de todas las fiestas judías que tenían que hacer. Pero el capítulo empieza en el 28, en realidad. Hemos saltado el 29, si os pareció largo, nos hemos saltado un capítulo entero, el 28. Y este es el contexto de todas estas fiestas. Versículo 1 del 28. Habló el Señor a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y dile: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Y lo primero que me dejó un poco descolocado, yo me voy sorprendiendo continuamente con las cosas que pone el Señor en su palabra, es que Dios no les dice: cuando sintáis con ganas de adorarme, esto es lo que tenéis que hacer. Cuando las cosas os vayan bien, esto es lo que tienes que hacer. No. Dice: ordena, manda. Esto es un mandamiento, no es aleatorio ni opcional. Esto es lo que tenéis que hacer para adorarme, para ofrecerme sacrificio y para descansar. Y esto me resulta un poco, ¿nos tiene que ordenar el Señor que lo adoremos? Si eres padre de un adolescente, y creo que muchos aquí lo somos o lo seremos o lo hemos sido, estas órdenes familiares, estas órdenes te resultarán familiares. Haz tu cama, recoge tu habitación, cómete la verdura, apaga el móvil, estudia, dame un beso antes de salir, saluda al entrar, haz tu devocional, camina derecho, etcétera, 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 etcétera. Nos quejamos del Antiguo Testamento, pero nosotros tenemos un decálogo que es: ¿para qué hacer la cama si después por la noche voy a volver a deshacerla? Os lo habéis oído, ¿no? O lo habéis dicho, ¿no? ¿Para qué ducharme si vengo empapado del instituto? Muchas veces nos las plantean o se las hemos planteado a nuestros padres como: vaya cantidad de cosas aleatorios y caprichos que se te empeñan en tu casa que tengo que hacer, ¿verdad? Pero en el fondo sabemos que todas estas regulaciones, reglas y mandamientos familiares en realidad tienen un propósito. Empezar el día con orden, tener las cosas colocadas, estar bien aseado y vestido, te ayudará en el futuro a tener una buena disciplina, una buena higiene, a conseguir un buen trabajo, a vivir en familia y poder convivir. Te facilitará las tareas, te ayudará a conseguir un buen puesto de trabajo y mantenerlo. Te ayudará a ser más eficiente en todo lo que haces, a tener una disciplina y una actitud en la vida que probablemente, si eres capaz de tener una disciplina ahora de adolescente, seguramente te irá mejor en el futuro. Incluso las más aleatorias, lo de ir derecho. ¿Por qué lo de ponte derecho? Me resultaba totalmente aleatorio y me resulta mucho más cómodo ir un poco encorvado, ¿no? Y de repente escucho a unos expertos en entrevistas de trabajo y dicen que un buen apretón de manos, una buena postura corporal y tu actitud consiguen más trabajo que un buen currículum. Y estar erguido es una forma de decir: me siento seguro, no me estoy defendiendo, voy a ir con seguridad y valentía a hacer lo que me dice. Hasta lo más aleatorio normalmente tiene una razón de ser. Las órdenes, sí, jóvenes, las órdenes y los mandamientos familiares están diseñados para que a todos nos vaya mejor y nos desarrollemos mejor como personas. Así que Dios nos ordena esta fiesta, esta forma de adorarle y descansar por nuestro beneficio.
no para sentirse adorado todo el tiempo. Él no necesita nuestra adoración porque Él se adora a sí mismo todo el rato, el Padre al Hijo, el Hijo al Padre, el Espíritu Santo al Padre, etcétera, etcétera. Pero a esta nueva generación que sí habían creído las promesas hechas a sus padres, a punto de cruzar el río después de 40 años de desobediencia, dando por hecho esta generación que lo que les decía el Señor, que iban a tomar la tierra, iba a pasar de verdad, Dios les manda y les ordena que celebren a su tiempo las fiestas, las ofrendas y los sacrificios a Dios, porque les iría mucho mejor. Porque en realidad toda sociedad ha mandado fiestas a la patrona o el día de la independencia de no sé qué o el día de no sé cuánto. Y Dios lo que instaura es que lo celebren, lo adoren y descansen. Porque como un padre amante sabe que estas órdenes son beneficiosas para su pueblo. Porque celebrar a Dios, adorarlo por lo que es y por lo que ha hecho y descansar confiando que Él proveerá, nos centra a nosotros en lo principal. Nos da una visión correcta de cómo debemos vivir. Nos centra y nos enfoca como comunidad en lo que es verdaderamente importante y en lo que verdaderamente tenemos que celebrar. Porque los mandamientos de Dios en realidad nunca son aleatorios. Siempre tienen una bondad para nosotros. Piensa en cualquier mandamiento o orden, hasta el más aleatorio. A ver, piensa en las cosas que mandaba el Señor. No mezclar leche y carne. Eso es como la abuela cuando dice no mezcles leche y zumo de naranja, ¿no? Ahora tienes batidos con zumo de naranja y leche. Pero no mezcles leche y carne, ¿no? No mezcles lino y algodón. Lo que le estaba diciendo al pueblo es no mezcles lo sagrado con lo profano. Dios es separado. Tú eres un pueblo separado. No puedes ser como los demás. Por lo tanto, si desarrollas una disciplina de no mezclar ciertas cosas, serás capaz de no mezclar las cosas que son de Dios, de no mezclarte con el pueblo que no es pueblo, que no sigue a Dios, etcétera, etcétera. Someteros unos a otros, Nuevo Testamento. ¿Dañino o divino? Sé generoso con vuestras ofrendas. ¿Dañino o divino? Dañino hasta que no te toca a ti una guerra y te ves sin nada, ¿no? Que después que te manden está muy bien. No juntes en yugo desigual. ¿Dañino o divino? Ama a tu enemigo. ¿Dañino o divino? Juventud, nada es aleatorio en la palabra de Dios. Dios mismo, por su propia naturaleza, está lleno de reglas y deberes porque esa es su propia naturaleza. ¿Verdad que no nos quejamos que exista la gravedad? Sin gravedad no habría vida, ¿verdad? Sin las leyes divinas no tendríamos vida con Dios y unos con otros. Esto pasa con las normas morales de Dios. Permiten la vida unos con otros y con los demás. Él no se rige de acuerdo a un estándar de bondad que tiene que cumplir. No, Él es bondad. Por lo tanto, todo lo que nos manda hacer es bueno y no hacerlo es maligno. Todo lo que nos dice Dios, aunque creas tú que es aleatorio, todo lo que te dice Dios es por tu propio beneficio. Y además nos dice el texto que tiene que ser a su tiempo, no cuando les fueran ganas. No cuando tuviesen el ánimo de celebrar, sino cuando es su tiempo. Celebrar a Dios, amarlo y hacerlo en comunidad no es aleatorio, es un mandamiento de Dios que nos dice que no dejemos de reunirnos. No es obedecer a Dios cuando crezca o cuando ya tenga un novio o cuando cría a mis hijos o cuando consiga el trabajo. Celebrar a Dios, amarlo y obedecer todos sus mandamientos es cuando Dios lo manda, y Dios lo manda ya y ahora. Y cuando perdían una batalla, ¿tenían que celebrar esta fiesta? Sí. Y cuando estaban en el exilio, ¿tenían que celebrar esta fiesta? Sí. Y cuando moría alguien, ¿tenía que celebrar esta fiesta? Los familiares no, tenían un periodo de duelo y después
a celebrar a Dios por todo lo que había hecho. Porque las circunstancias no pueden marcar si celebro o no celebro a Dios. En la Biblia no se cancelan las celebraciones. No puede mandar si adoro o no adoro a Dios, si descanso o no descanso por Dios. Porque pase lo que pase, Dios sigue siendo Dios, mi corazón sigue latiendo y en Él tengo una esperanza eterna, inconmovible, inmarchitable, que no dependerá nunca de lo que pasa a mi alrededor ni cómo yo me sienta. Dependerá solo de las promesas divinas de Dios y esas son eternas e inconmovibles. Dios es Dios y debe ser adorado, según el 28:6, de forma continua, pase lo que pase, porque solo en Dios solo en Dios puedo abrazar mi destino y no ser esclavo de las circunstancias. Y por lo tanto debemos celebrarlo, pase lo que pase. Voy a pedir un poquito de agua que tengo allí, si alguien me la trae. Así que vamos al resumen de la fiesta. Perdón. Gracias, David. Vamos a ver un poco el resumen. Dios hace aquí un resumen. En Levítico tenemos partes extendidas, en Números. Aquí vamos a ver 5 céntimos de todas las fiestas que tenemos que tenía que hacer el pueblo de Dios. Primero, vamos a ver la frecuencia. Primero nos aparece en el capítulo 28 los sacrificios diarios, todos los días, por la mañana y por la noche. 2 corderos y vino fermentado, vino alcohólico. Qué bien, ¿no? Perdón. Diario, ¿vale? Ahora semanal, ¿de acuerdo? Tenemos el diario, tenemos el semanal, que es el sábado, el día de descanso. Se tenían que poner 2 corderos extra y descansar. 6 días trabajarás y 1 descansarás por el Señor. Ahora muchos tienen 2 días de descanso, uno para la familia y otro para el Señor, ¿verdad? Es perfecto. Diario, semanal, mensual, a principio de mes, en la luna nueva. 2 becerros, 2 toros, un carnero, 7 corderos, con su carne, pan y vino. Vale, si tenéis el boletín, ¿lo veis aquí? Tenéis el resumen de todo esto, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el diario, el semanal, el mensual. Que el Señor os bendiga, nos vemos la semana que viene. Tenéis aquí todo el resumen, ¿vale? Sabéis que no me iba a quedar aquí, ¿verdad? Así que tenemos este holocausto mensual, un banquete completo que tiene todos los elementos: carne, pan, harina y vino. Es lo que hemos celebrado hoy, ¿verdad? Que gracias a su cuerpo y a su sangre tenemos un banquete continuo con Dios. Y después vamos a los anuales. ¿Lo veis aquí a la izquierda en azul? Ahí empiezan todas las fiestas anuales. Las anuales son la Pascua, las primicias, los panes sin levadura, la fiesta de la semana, trompeta, día de expiación y tabernáculo. Es decir, todos los días hay que celebrar a Dios, adorar a Dios por la mañana y por la tarde. Una vez al mes hay que adorar, una vez a la semana hay que enfocarse en Él. Actividades mensuales y después actividades anuales. Es el ritmo natural de toda sociedad y Dios les da un ritmo de vida que se enfocase en Él y que le adorase a Él. ¿Cómo traemos este ritmo de vida a nuestras casas, a la nueva generación? ¿Cómo le inculcamos a celebrar a Dios todos los días? Por la mañana y por la tarde. Semanalmente, actividades mensuales y varias veces al año. Semana Santa, Navidad. ¿Cómo vamos trayendo esta celebración continua a nuestras casas? ¿Cómo traemos este recordatorio de celebrar y adorar a Dios todos los días, todas las semanas, todos los meses, varias veces al año? ¿Cómo resumimos esta devoción continua a Dios en nuestras casas? Cada uno lo hacemos de forma diferente, pero nos tenemos que enfocar en ser conscientes de que queremos hacer eso, empezar el día y terminarlo con Dios. Una vez en semana, enfocarnos con nuestra comunidad en Dios. 1, 2, las que podamos. Varias veces al mes, varias veces al año. Tenemos que entrenar a nuestros hijos a adorar y a celebrar a Dios por la mañana, por la tarde, toda la semana, todos los meses, varias veces de forma especial al año.
¿Qué le damos más importancia? ¿A nuestras celebraciones comunitarias para celebrar a Dios? ¿O a nuestros cumpleaños, ascensos, vacaciones, aniversarios, bodas y divorcios? Seamos honestos. Vamos a poner el test, a ver qué le damos más importancia. ¿Dónde gastamos más dinero? En la iglesia normalmente tiene que ser todo, o gratis o barato. Os estoy haciendo sentir culpable. Tenemos un retiro en noviembre. ¿Os dais cuenta que adorar a Dios es personal, pero tiene un sentido comunitario? El gran trauma del pueblo judío era ser inmundo y no poder ir con la comunidad a celebrar al tabernáculo, al templo. Nosotros lo hemos puesto al revés. Lo primordial es lo que yo hago en mi casa y lo de la iglesia es... Tenemos que centrar nuestras vidas y hacer que nuestras familias se centren en celebrar a Dios y adorarlo de forma continuada y de forma especial en todas las ocasiones que podamos. La centralidad que le da Dios a adorarlo en comunidad es para nuestro beneficio. No es para el suyo. ¿Qué crees que le añadimos nosotros a Dios? ¿Qué le podemos añadir a un ser perfecto? Dios nos los manda porque es bueno para nosotros, lo glorifica a Él y nos ayuda a nosotros a separarnos y quitarnos un poco de nuestro egoísmo y enfocarnos en los demás. Patricia, de forma perfecta, muy bien, empezó a leer todos los sacrificios. Nos hemos perdido todos los del capítulo 28, hemos leído los del 29. Pero era un poco sangriento, ¿verdad? Todos los días. Un sacrificio por la mañana y otro por la tarde. El día 1 de los tabernáculos hay 13 toros, 2 carneros, 14 corderos, un macho cabrío, más los 2 corderos del diario, más cuando tienen rey, los principales entregan su ofrenda y entregan más o menos lo mismo. ¿Por qué tanta sangre? La verdad es que nosotros comemos mucho más que eso al año, pero no lo vemos, ¿no? Ellos tenían un visual, un recuerdo visual delante de ellos, primero, de que su pecado era real y tremendamente sangriento, traía muerte a sus vidas. Y el pago para cubrir su pecado, el tuyo y el mío, era tremendamente costoso. 2. Era una forma visual de recordar la pureza de Dios, que había buscado una forma de poder residir con ellos a través de víctimas inocentes que cubrían con su sangre la muerte que generaba el pecado. Te presentas delante de Dios. Imagínate que no es San Pedro el que te da la entrada. Imagínate que es un escáner cerebral de todos tus pensamientos en tu vida. ¿De verdad quieres entregarle eso a Dios? Gracias que de forma tremendamente costosa y sangrienta, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros para limpiarnos con su sangre y sustituirnos para que Dios pueda tabernacular, residir en nosotros. Gloria a Dios. Porque esa es la única forma de tener entrada permanente con Dios en los cielos. Ellos querían celebrar, tenían que celebrar porque solo que el Dios de la creación quisiese estar con ellos, pasara lo que pasara, el pueblo tenía que estar agradecido y dispuesto a parar por la mañana y por la noche, mirar al templo y darle gracias a Dios por haber buscado por pura gracia una forma de acercarse a ellos y ser su Dios. Cuando eres joven, cuando eres más mayor, cuando te pasan cosas difíciles en la vida, empiezas a pensar, ¿quiero o no quiero seguir a Dios?
¿quiero o no quiero hacer su voluntad? ¿Quiero o no quiero ofrecerle mi vida? Siempre es como si yo tuviese la sartén por el mango, pero ¿qué piensa Dios de mí? ¿Quiere estar Dios conmigo? ¿Quiere ofrecerse Él a mí? Porque sabemos la respuesta que es sí. Nos permitimos la libertad de cuestionárnoslo, planteárnoslo y dejar a Dios en espera por si tengo o no tengo ganas, o por si quiero o no quiero seguirlo, o por si quiero o no quiero obedecerlo. Pero solo pensar que Dios quería estar en medio de ellos, ellos tenían que ponerse de rodillas y sacrificar y darle a Dios gloria, honra y loor. Solo pensar que el Dios del cielo quiere estar en nuestras vidas, relacionarse con nosotros, nosotros tendríamos que ponernos de rodillas, darle las gracias a Dios y ofrecernos toda nuestra vida, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos, todo lo que somos en agradecimiento de algo tan increíble, de que el Dios de los cielos quiera estar contigo, quiera estar en ti. ¿Cómo algo tan puro quiere estar en mí? Solo por eso tendríamos que ni cuestionarnos, simplemente arrodillarnos y darles las gracias a Dios, que Él quiera acercarse a nosotros. Mucha sangre. La verdad es que en un pueblo de ganaderos de 6 millones de 600.000, según como quieras hacer los números, comían mucho más al día. Nosotros sacrificamos 68.000 millones de animales al año y 2.000 millones de peces. Es curioso que lo veamos como mucha sangre. Vamos entonces a las fiestas. Vamos a las anuales. Hemos visto un poquito diferentes fiestas, vamos a las anuales. Las anuales eran estas. Lo tienes ahí. Si ves el boletín, Pascuas, panes sin levadura, semana, Pentecostés, trompeta, días de la expiación y la conclusión de los tabernáculos. El pan sin levadura también es una semana entera. No lo he puesto en el boletín porque no me cabía, ¿vale? Pero es una semana entera también. Vamos con la Pascua. Se ha hablado tantísimo de la Pascua que solo voy a hacer un pequeño resumen de cada una. La Pascua era la liberación de Egipto, de la liberación de la esclavitud. Había que comerla deprisa, así que hasta el pan tiene que estar sin levadura, porque se hace antes. Tienes que estar arremangado, puesto el cinturón, la comida ya hecha, porque tienes que correr y hacer lo que Dios te dice. Es un poco, habla de la prontitud, de lo preparado que tenemos que estar para hacer su voluntad, de no dejarlo para mañana, de no procrastinar, de obedecerlo ya, de si Él te manda algo hoy, hacerlo hoy, no mañana, de que lo que Él quiere para tu vida es prioritario y lo que tú quieres para tu vida es totalmente secundario. Hay que estar preparados y hay que marchar. Por otro lado, la levadura también era un símbolo del pecado. Entonces había que quitar toda la levadura de la casa. No podías guardarla en un bote, no podías tener... No, había que barrer todo, quitar todo, porque un poquito de levadura ya fermentaba la masa. Un poquito de pecado no podemos decir, sé que esto no está bien, pero lo puedo controlar. Sé que esto no debería, pero... Lo que te está diciendo es que un poquito... Todo lo que tú sabes que no está bien, no puedes convivir con ello. Tienes que poner todo de tu parte, orar y pedirle a Dios que te quite esa poca levadura, eso que sabes que no está bien, esa actitud o esa forma de pensar que sabes que no está bien. Porque cada cosa tiene que ser en su justo momento como Dios quiere. Es curioso, ¿no? Por un lado, hay que quitar la levadura, pero ellos comían levadura todo el año. Y además había un sacrificio que era con pan con levadura. Es decir, la levadura no era mala. Lo que tenías que usarla como Dios te decía que la usaras. Igual que el vino. El sacerdote no podía entrar en el templo si había bebido. No podía beber vino. El nazareno no bebía vino. Pero de repente todos los días se ofrecía a Dios vino fermentado. Gloria a Dios. Voy a parecer un borrachín, pero... Lo que me estoy diciendo es que todo es bueno en la forma en que Dios te dice que lo hagas. En la forma de Dios, todo lo que nos ha dado es bueno.
El dinero, el sexo, la diversión, todo es bueno. Lo que tenemos que hacerlo es en los tiempos de Dios y de la forma en que Dios nos los ha dado. Así que vamos a las trompetas. Bueno, os explico una cosita rápido. Estamos en el año de la apologética. Si veis la lista, la Pascua es en el día 1, perdón, en el mes 1 del día 14. ¿Veis que pone la fecha 1-14? Pues el mes 1, el día 14. Y los panes de sin levadura, ¿qué pone? Día 1, perdón, mes 1, el mismo mes, el día 15, justo al día siguiente de la Pascua. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que en los panes sin levadura se ofrecía todos los días cordero también. Lo ves aquí. 2 becerros, un carnero, 7 corderos, un macho cabrío. Y en el día de la Pascua también se ofrecía. Y como estaban juntos, todo se convirtió en la Pascua. Toda la semana eran los días de panes sin levadura y la Pascua. Entonces, cuando los sinópticos te dicen que Jesucristo lo cogieron después de celebrar la Pascua, pero en Juan dice que era antes de la preparación de la Pascua, parece que hay una discordancia. ¿Pero qué está diciendo Juan? No está diciendo ninguna discordancia. Es que todos los días, el día siguiente que Jesús murió, también estaban preparando, disfrutando de esa semana, toda la semana que era la Pascua, y todos los días se sacrificaban corderos, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a las trompetas. El día de las trompetas nos pone en alerta. Era una forma de decir, alerta que viene el gran día. ¿Cuál era el mayor día de todas las fiestas de Israel? El día de la expiación. Esa era la gran fiesta, donde era el único día que el sacerdote entraba en el lugar santísimo. Ningún día más. Un animal lo sacrificaba dentro y otro lo soltaba en el desierto. El pecado no solo lo cubre Dios, sino que lo aparta de ti. Era el día más grande. Tenían expiación en todas las fiestas, pero ese era el día de la expiación, y las trompetas te van avisando de que te prepares para ese gran día. Cuando venimos a adorar a Dios, tenemos que venir preparados. Tenemos que pensar que vamos a hacer algo divino, que nos vamos a reunir con el pueblo de Dios a hacer algo maravilloso, a adorar a Dios. Tenemos que venir predispuestos a celebrar a Dios, orando en oración y diciendo ya desde casa, Señor, háblame a mí, háblame en mi corazón. Ayúdame a aplicármelo a mí. Ayuda a lo que aprenda a aplicarlo durante la semana. Tenemos que tener estas trompetas que cada vez que vayamos a celebrar a Dios podamos venir preparados, enfocados y alertas a lo que Dios quiere hacer para nosotros. Llegamos a una un poco extraña. Tabernáculo, 7 días. Esta, ojalá la hiciéramos o la estuviéramos haciendo, seguiéramos haciendo ahora. Porque era irte al campo o a un sitio fuera de tu casa, hacer una pequeña caseta y estar de acampada con tu familia y con el pueblo. Estaría chulo, ¿no? Campamento familiar, ¿vale? Oye, es tan caro que no lo podemos hacer, pero más o menos era eso. ¿Qué celebraban en los tabernáculos? Celebraban los 40 años en el desierto. Pero, ¿qué es lo que estuvieron haciendo 40 años en el desierto? ¿Por qué estuvieron 40 años en el desierto? Por desobediencia, por rebeldía. Y de repente Dios les manda que estén haciendo una semana entera de celebración del gran fracaso de Israel. Pero si pensamos objetivamente, ¿dónde hemos disfrutado de Dios de forma más cercana y de forma más palpable? ¿En la risa o en el llanto? ¿En la fiesta o en el duelo? ¿Cuando lo teníamos todo hecho o cuando estábamos en una situación difícil? Salmo 126, ábrelo conmigo. Salmo 126, 4.
Vamos a leer desde el 1. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¿Estáis leyendo lo mismo que yo? ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? ¿Qué es lo que quiere que vuelva? ¿La cautividad? Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor de esto, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Versículo 4, por si acaso nos quedaba duda. Haz volver nuestra cautividad. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo su gavilla. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? ¿Qué demonio está diciendo el salmista? Pues lo mismo que en el tabernáculo. Ellos anhelaban volver al desierto porque en el desierto fue cuando disfrutaron más de la presencia de Dios, cuando era más palpable, cuando veían la nube. A pesar de su desobediencia, lo que estaban celebrando era la intimidad, la presencia de Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí el salmista. Hemos vuelto y ya nos hemos olvidado de Dios. Cuando estamos en la cautividad estábamos tan derrotados que mirábamos a Dios, lo anhelábamos y cuando salimos fue tal el gozo que quiero volver a repetir ese gozo. A ver, no estoy diciendo que seamos masoquistas, que queramos meternos en problemas para disfrutar de Dios. No es lo que está diciendo, pero sí tenemos que aceptar que cuando más hemos estado cerca de Dios son los momentos difíciles. Y tenemos que darle gloria a Dios y gracias a Dios porque cuando las cosas se ponen difíciles, Dios siempre está ahí. Dios siempre se hace visible, se hace tocable y por eso celebraban los tabernáculos, porque durante 40 años Dios estaba en medio de ellos. ¿Y sabéis qué? Un día podremos ir a Él, lo veremos cara a cara y ¿sabes qué? No querremos otra cosa. Se acabó. Veremos a Dios cara a cara y podremos celebrar por la eternidad el mayor disfrute de ver a nuestro Creador delante de nosotros. Nos daremos cuenta que no hay nada como Él, que las circunstancias no son significativas, que a Dios se le puede celebrar en medio del horno de fuego. Porque su presencia lo compensa todo. Volvamos al patrón de las fiestas. Vamos a encontrar algunos patrones. Hemos hablado de diferentes fiestas en diferentes momentos, así que voy a ir muy rápido. 1. Las grandes fechas, no lo he puesto aquí, pero las grandes celebraciones son en primavera y en otoño, en las dos cosechas de trigo y de cebada. Todas las fiestas están entre la primavera y el otoño, las dos grandes cosechas. Y podríamos pensar, Dios les pedía que sacrificaran mucho, pero haciendo las fechas en las cosechas, lo que Dios estaba diciendo es, yo te pido que me des algo, pero ¿cuánto te doy yo? ¿Cuánto te ofrezco yo? Es como tú con una pala estarle dando trigo a Dios, pero la pala de Dios siempre es más grande. Te dice, dame, sé generoso, mira a los demás, da sabiendo que dependes de mí y no de ti ni de tu trabajo, porque Él te va a dar mucho más. 2. Si miráis, el 7 está en todos lados. Día 14, la Pascua, que es el múltiplo de 7. A Dios le gustan las matemáticas. Pan sin levadura, 7 días. Una semana tiene 7 días. El 21 es 7 por 3. Se acaba el 21. El día de las trompetas es el mes 7. El día de la expiación es el mes 7. Los tabernáculos es el mes 7. La conclusión del tabernáculo es el mes 7. Se
empezamos en tabernáculos que empiezan con 13 becerros, 12 becerros, 11 becerros, 10 becerros, 9 becerros, 8 becerros, 7 becerros, sacaban 7 becerros. Al final han sacrificado 14 corderos, 14 corderos, 14 corderos, que es múltiplo de 7. Al final han sacrificado en la conclusión de los tabernáculos 98 corderos, que es 2 por 7 por 7. ¿Entendéis lo del 7? El 7 significa santidad y perfección, santidad y compleción de la voluntad de Dios, de una voluntad perfecta. Es el número de Dios, que significa santidad y perfección. ¿Qué le está diciendo con todas estas fechas? Vienen los canaanitas, los arrasan, los amalecitas los arrasan. Celebran en el 7 del 7 corderos, que le está diciendo, da igual lo que pase, mi voluntad será perfecta. Vienen los babilonios, se lo llevan. ¿Qué celebran? Que su voluntad y sus tiempos serán perfectos. Vienen los griegos, ¿qué celebran? Que en la voluntad de Dios al final todo será perfecto y será la voluntad perfecta de Dios. Vienen los romanos, los arrasan, ¿qué celebran? Que la voluntad de Dios, da igual lo que esté pasando por fuera, que al final se hará la voluntad santa y perfecta de Dios. Viene la Tercera Guerra Mundial nuclear. ¿Qué celebraremos? Que al final se hará la santa voluntad perfecta de Dios. No dependemos de lo que pase, solo dependemos de un Dios santo y perfecto, que quiere para nosotros darnos su voluntad, darnos sus propósitos y darnos una vida santa y perfecta. Gloria a Dios, ¿verdad? Si te das cuenta, en los tabernáculos empieza por 13, habían 12, en realidad habían 13 tribus, ya lo hemos explicado, 3 apóstoles, si metemos a Pablo, empezaba por 13, iba bajando, 12, 11, 10, 9, lo veis en donde pone holocaustos, ¿vale? 8, 9, 10, 9, 8 y termina en 7. ¿Qué significa esto? ¿Qué podemos entender de esto? Cada vez habrá menos sacrificios porque al final llegará el sacrificio perfecto de Dios. El Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Cada vez habrán menos sacrificios hasta que llegue Cristo y será sacrificado una vez y por todas. 4. Hay muchos becerros, muchos carneros, muchos corderos como ofrendas de olor grato, pero ¿cuántos machos cabríos por expiación hay? Columna de la expiación. ¿Cuántos machos cabríos hay? Uno. Hay muchas ofrendas, pero solo una expiación. Muchas ofrendas, solo una expiación. ¿Qué significa esto? Que en el sacrificio de Cristo habían 2 aspectos. Uno, ofrenda, esta gloria que tú le tienes que dar a Dios porque no le has dado la gloria que se merecía. Y esto es muchísima cantidad. ¿Verdad que no vivimos dándole gloria a Dios todo el rato? ¿Verdad que nuestros pensamientos no le están dando gloria a Dios todo el rato? Nuestras emociones, nuestras motivaciones. ¿Verdad que no estamos siempre viviendo la vida que Dios quiere? Le debemos una cantidad de gloria a Dios que es infinita porque, bueno, no infinita, pero la gloria que le dio Jesucristo en la cruz obedeciendo a su Padre sí fue infinita. Y cubrió toda la gloria que nosotros no le damos. Pero solo una expiación era necesaria. Solo un Dios hecho hombre era necesario para limpiar todos nuestros pecados. Hay 2 clases de personas que se están equivocando completamente. La primera es que cree que porque no le hace daño a nadie, no necesita a Cristo. Pero claro, al no estar viviendo una vida de servicio a los demás, no le hace daño a nadie, es decir, no hace nada bueno por nadie, sino por él mismo. Tampoco le hace malo, pero no hace nada bueno. ¿Qué pasa? Que no le está dando la gloria que merece Dios porque Dios nos hizo para servir a los demás y ayudar a los demás. Necesita a Cristo que cubra su gloria. Pero después está la otra clase de personas que dedica su vida a los demás y por lo tanto cree que no necesita a Cristo, pero no se da cuenta que necesita uno que lo expíe por el pecado que él lleva dentro. Así que estas 2 clases de personas
están totalmente equivocadas. Necesitamos la gloria que Cristo le da a Dios por nosotros y necesitamos que Él nos expíe, nos limpie de nuestra maldad y de nuestros pecados. Estos dos aspectos se presentan aquí en los holocaustos y en la expiación. La gloria que le debemos y el pecado que nos tiene que limpiar. Concluyo. Esta predicación ha sido un poquito más larga, 2 capítulos, pero esta conclusión es muy rápida. Siempre ha habido movimientos en la iglesia en toda la historia que han intentado volver a traer los rituales del Antiguo Testamento al Nuevo. Siempre ha habido, ¿vale? Y personas entre nosotros que han conocido a Cristo por gracia y después se amarran otra vez a rituales de la ley, muchísimo, ¿vale? Pero nosotros no tenemos que hacer nada ritual del Antiguo que no se repita en el Nuevo. ¿Dice en el Nuevo en algún sitio Jesucristo, honrarás a tu padre y a tu madre? Sí. Dice, adorarás al Señor con todo tu corazón. Sí. ¿Hay en algún sitio del Nuevo Testamento donde se diga que tienes que guardar el sábado? No. Pablo nos dice en Romanos 14 que hay gente que mira cada día a su forma. A mí me gusta el de Romanos 14, en el que adoran todos los días. No hay un día, se adora todos los días. Y los cristianos se reunían el domingo porque, claro, Jesucristo había resucitado y ahora empezaba la nueva creación, día 1 de la nueva creación, ¿no? Por lo tanto, cuando vengan personas que intenten restaurar, nos tenemos que dar cuenta de algo, de que el Antiguo Testamento era simplemente un espejo, una sombra del modelo que vio Moisés en los cielos, ¿sí o no? En Éxodo le dice, construye esto de acuerdo al modelo. ¿Y cuál es el modelo en los cielos? Lo vemos en Apocalipsis. Vemos ese tabernáculo, esa ciudad de Jerusalén, que no tiene templo porque Dios es su templo, pero es el lugar santísimo en sí mismo porque es cuadrado. Por lo tanto, según Hebreos, hemos aprendido que nosotros los cristianos, ¿dónde estamos adorando? ¿Estamos adorando aquí en la tierra? Vosotros, en cambio, Hebreos 12, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Nosotros cuando nos reunimos estamos en las mismísimas puertas de los cielos, en el mismísimo lugar santísimo, adorando a Dios con todos sus santos. ¿Para qué volver a la sombra si ya tenemos toda la luz? Es una equivocación total amarrarnos a algo que ya Dios ha puesto en nuestros corazones. Nosotros no hemos dejado de hacer la ley. Lo que pasa es que Dios nos ha puesto la ley en nuestros corazones y entonces obedecemos a Dios de acuerdo al Espíritu, de acuerdo a lo que Dios nos dice cada día. Gloria a Dios. Vamos a orar. Dios de los cielos, gracias porque por gracia tú salvaste a tu pueblo. Y por gracias nos has salvado a nosotros. Gracias porque nosotros no tenemos que seguir la ley, sino que tú has puesto la ley en nuestros corazones de la gracia, de la gloria y de la perfección en tu Hijo, Señor. Ayúdanos a ser más como tú. Ayúdanos a seguir tus caminos y ayúdanos a celebrarte y a enseñar a las nuevas generaciones a celebrarte sobre todas las cosas, pase lo que pase, y hacerlo cada día, en todo momento. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a poner de pie, vamos a cantar esta última canción.